silencio al pasar, mirando bocas descalzas que no dicen palabras ni ninguna verdad. Bienvenidos a Date un Tiempo Podcast. Segunda temporada. Sé que lo digo todos los días, pero bueno, hay que decir algo. Hoy no voy a hacer mucha introducción. Creo que no sirve hacer introducción hoy porque vamos a hablar de un tema que va a tomar su tiempo y yo creo que es importante que con el poco tiempo que tenemos podamos sacarle el máximo provecho posible a esto. Así que, presentarles a una persona que vino a hablar un tema muy especial que yo ya lo voy a introducir. Se llama Florencia Moore. Moore era, ¿no? Moore, sí. Perfecto, así que Flo, mucho gusto, lindo tenerte acá. Gracias. Y contame un poco qué haces acá, a qué viniste, por qué te invité, porque te invité para algo. Y estaría bueno saber un poco para qué te invité. Bueno, me invitó para hablar de las personas altamente sensibles. Yo me considero una persona altamente sensible. Uh-huh. Y bueno, vio que yo estaba haciendo talleres dedicados a personas que somos así. Entonces, vos me dijiste de que Sí. querías saber más del tema y bueno, hacerme preguntas y conversar. Bien, sí, fue eso lo que pasó y yo aparte voy a aclarar una cosa. Si bien soy psicólogo, los psicólogos no sabemos de todos los temas. Y eso de agarrar y decir, no, yo agarro a tal paciente, tenga lo que tenga, no existe. Eso háganlo si no sé si van a ser personal trainer, pero para esto es nefasto. O sea, si son psicólogos y van a tomar un paciente, sepan lo que están haciendo realmente. ¿Y por qué digo esto? Porque yo en realidad este término me lo dijo ella justamente viendo los talleres, ¿no? Viendo la sigla de paz y yo preguntándote a ver qué es, ¿no? Y yo al no saber de este tema, si bien puedo ser psicólogo, no voy a hablar con propiedad de este tema. Y eso es importante que lo sepas, que es algo que yo no domino. Yo lo que voy a decir va a ser en base a lo que yo sí sé de otras cosas que pueden ir ligadas, más no es mi expertise. Hablar eso nomás. Bueno, Flo, contá un poquito. ¿Cómo ha sido tu trayectoria con respecto a esto? ¿Cómo descubriste este término? ¿Sos psicóloga, no sos psicóloga? ¿Cómo es el tema? Bueno, te cuento. Primero que nada, no soy psicóloga, estudié unos años psicología, sí, pero solo eso. Sí, siempre investigo mucho, me encanta informarme con psicólogos que hablan en YouTube y en las redes sobre este tema y sobre otros trastornos de personalidad, son como temas que me llaman pila la atención. Y específicamente esto de la alta sensibilidad, llegué por un conocido en realidad, que me mostró videos al respecto, y empecé a ver las características y dije... ¿Viste cuando sentís? Están hablando de mí. Tipo, tin, 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 tic, tic, tic. Sí. Y de ahí me metí de lleno a buscar todo. Después, en cierto momento, llegué como a esta confusión de, bueno, ¿será alta sensibilidad? ¿Será un grado de autismo? ¿Será trastorno al límite? Es como... Claro, como se te vino toda la cabeza. Mezclar, y se empezaron a abrir como otras posibilidades y dije... O sea, ahí empecé a decir, ¿qué tanto preciso algo que me diga, bueno, tenés esto? Que siento que nos pasa mucho, ¿no? El querer encontrar, entendernos, ¿no? Y me quedé con eso, que siento que es lo que más se acerca a mi personalidad desde siempre, desde chica. Esto de ser como muy sensible, que te digan, sos muy sensible, como algo malo. Y en realidad es como, bueno, no lo puedo evitar. O sea, a mí personalmente me pasaba de querer como que no se note esto de la sensibilidad, porque sentía que eso se veía como algo negativo. Algo que no está bueno. Bueno, es que hay gente que de hecho lo ve como algo negativo, pero es problema de esa gente, no es problema tuyo ni nadie que sienta así, ¿no? Claro, sí. Medio como en el espectro autista también, o sea, es como que siento que no lo podés evitar, que te afecta y
Y hay personas que no lo comprenden y es como que se enojan Sí. y es por no comprenderlo en realidad. Porque no está dentro de lo más normativo, lo que más, digamos, se ve. Entonces cuando ven algo que les hace ruido, la gente no entiende. Cuando la gente no entiende, por lo general, ¿qué hace? Critica, se Critica, enoja. dice cualquier cosa. ¿Dónde dejé esto? Pasa que quería darle regalo, pero ahora después lo busco y se lo doy. Bueno, entonces, descubriste esto, ¿no? Descubrís esto, ves el tema de, bueno, trastorno límite, autismo, no sé si viste alguna otra cosa más, pero Eran esos tres que estaban ahí como... viste eso. ¿Y cómo fue? Dijiste, bueno, tengo una mesa con 3 cartas, ¿no? Con 3 opciones. ¿Qué hago con esto? ¿Cómo fue tu proceso? Creo que fue como sentir con cuál resonaba más, ¿no? Si tuviera eso tal cual, 3 cartas, agarraba la carta de alta sensibilidad. Y entonces ahí fue como empezar a buscar eso que uno hace, de buscar gente que también está en la misma, ¿viste? Sí, claro. O mismo testimonios en YouTube y todo eso. Y entonces empecé en las redes, en Instagram, a publicar sobre el tema, con los hashtags, ¿no? Y ahí, bueno, empezaron a comentar, empecé como a ver que sí, que pasaba, que generaba las mismas dificultades en lo laboral, en ambientes estresantes. Esto de que estar bajo presión te anula, es como que no. Hay gente que trabaja bien bajo presión, es como que necesita eso. Una persona hipersensible le pones presión y se bloquea, ¿sabes? Te bloqueas. ¿Y se dan todos o depende? Hay tendencia. Personalmente, y también he visto videos de gente que como que ha logrado más regulación emocional dentro de lo que es su vida. Y te dice esto de que cuanto más regulado estás en sí, lo que son las características que te pueden llegar a afectar, como esto de estar muy hipervigilante y todo eso, se afloja un poco. Claro. Como que ya no te juegan contra. Por ahí sentís, es como que estás pendiente, pero no a un nivel de estar en guardia, sino claro. como que lo ves, lo sentís, pero ya no te hace mal. O tan mal, capaz. O tan mal, o sea, lo puedes gestionar mejor, sí. Claro, eso es importante poder, digamos, esto es muy mindful lo que voy a decir, ¿no? Pero estar más presente con lo que te viene y exponerte un poco también a esas sensaciones, capaz que, a ver, no exponerte a propósito, no decir tipo a un lugar totalmente aversivo para mí, a propósito exponerme, porque ahí voy a explotar, pero sí exponerme con las emociones que siento y no tanto en intentar disimularlo, ¿viste? O hacerte cuenta que no existe. Bueno, vos estabas ahí, empezaste a publicar, o sea, agarraste la carta que para vos era, empezaste a publicar, la gente empezó a aparecer y ¿qué pasó ahí? Y bueno, ahí empecé a proponer los talleres de escritura para personas altamente sensibles. Y bueno, tuve unas experiencias, en ese momento los hacía virtuales, y ahora estoy como transicionando a la presencialidad, que cuesta más. Pero la verdad que las experiencias que tuve en sí era como esto de entenderse, de encontrar como un alivio, como un, sí, estamos en la misma, y sacar uno de los lados más lindos de la sensibilidad, que es como conectar con las emociones y con lo lindo también, el arte. La escritura para mí es arte. No, es que es arte, es arte. Y poder expresarlo sabiendo que del otro lado hay comprensión y que no te van a decir, ay, que esta palabra que odio, qué susceptible que sos. Es como decirte, invalidarte, ¿viste? Como ¿no? Sí. No podés sentir tanto, ¿no? Tipo, uno estar volando y que le tire una pedrada y caerte. Sí. Bueno, es que me imagino que debe ser una experiencia, o sea, el estar ahí, digamos, en el taller debe ser una experiencia muy movilizadora. Yo he ido a un taller de escritura, pero me imagino que no tienen nada que ver una cosa con la otra. A mí lo que me hacían era, uno le mandaban escribir, le mandaban digamos, un gatillador, que era, digamos, bueno, ahora tenés que intentar expresar todo lo que vos querés contar en este cuento que vas a hacer, pero con colores, o con emociones, o con tal cosa.
o te dan, yo qué sé, tipo un final y vos tenés que llegar a ese final de alguna manera. Ujú. Y tal, era eso, después leerlo delante de todos, que la profesora te corrija, que los demás opinen, eh, y ejercicio de ese estilo. Y tal, uno se podía movilizar por, yo qué sé, capaz el relato de otro que era emocional, o por algo que le toque a uno, tipo alguna fibra, pero Ujú. no era algo que siempre pasaba. Entonces quiero preguntarte, ¿no? ¿Cuál sería la Sí. diferencia entre el taller que yo fui y los tuyos? ¿Vos qué ofrecías? ¿Qué era lo que lo hacía más específico en tu entender para gente con alta sensibilidad? Bueno, los temas, por ejemplo, que eran todos temas relacionados a las emociones y a esto, por ejemplo, la sensibilidad, la vulnerabilidad, Ujú. el salud mental también, que es algo que tiene mucho que ver. Y después, bueno, yo personalmente lo planteaba empezando con una canción que la había elegido específicamente para cada tema y a partir de ahí empezamos a comentar qué nos había generado la canción, o sea, ya de entrada como que conectar con emociones. Y después de eso sí había consignas, pero más de autorreflexión, como, por ejemplo, si el tema era sensibilidad, ¿cómo me llevo con mi sensibilidad? ¿En qué áreas de mi vida siento que me perjudica o en otras áreas que me ayuda, que las disfruto? Era como explorar un poco eso, ¿no? Cómo cada una vivía esto de la alta sensibilidad Ujú. a partir de, bueno, de un tema así puntual en cada encuentro que había. Ahí va. Entonces se generaba siempre como algo más personal de cada uno. Por ahí si escribís me imagino que puedes hacer un cuento que en la tercera persona ya te tomas distancia, Ujú. capaz no. En esto era como más, sí, me hago cargo de Sí, qué es sí, esto lo que me pasa sí, tiene sentido. O sea, y tal, les pedía que escribieran todo lo que pudieran y después compartieran lo que se animaran. Cosa de que no está esto de, bueno, ay, lo tengo que leer. claro. No lo voy a decir. Cuidar al otro, cuidar al otro. Sí, o sea, compartir lo que querés, hasta donde querés. Bien. Yo imagino, a ver, ultra prejuicioso, como soy psicólogo, también soy persona. Me imagino que había muchas lágrimas ahí, o sea, A veces, en realidad no, había mucha felicidad también. sí, Sí, qué bueno. sí, algunas veces salieron lágrimas, este, pero no, en realidad, sí, uno pensaría que como es emociones, Sí. capaz que hay como mucha catarsis, eh, pero no, en realidad no, había de todo un poco. Ujú. Bueno, está bueno romper los estigmas, ¿no? O sea, uno hacer las preguntas que capaz Sí, que no ahora se sí es anima, verdad. que no se anima y hacerlas y ya fue que me respondan y si es no, es no. Y aparte, Es una experiencia, sí, puede pasar. el saber que en realidad una persona puede ser altamente sensible con emociones agradables y desagradables, o sea, las Claro, dos, o sea, exacto. no es solamente para lo malo, Sí, ¿no? sí. Entonces, bueno, tuviste con los talleres, vos en base a qué, tipo, pensaste los talleres, tipo, cómo, en base a la información que leíste sobre las personas paz, en base a lo que te pasa a vos. Sí, en base a los rasgos así de las personas paz, esto de sobreestimularse fácilmente, de ser como muy sensible al entorno, de tener una atención al detalle como más específica, más característica. Y después, bueno, en base también a los temas que fui armando y eso. O sea, de ahí buscaba las canciones, por ejemplo. Claro. Que para mí siempre la música fue como un lugar donde expresaba mucho o sentía que me conectaba mucho con ese lado mío que a veces tenía que ocultar porque no se entendía como. O porque la gente no quería entender. Sí, el tema emocional, si bien hoy en día estamos un poquito mejor, seguimos siendo cavernícolas. Sí, O sea, no en sentir, sino en lo que pensamos de lo que es sentir. Porque la gente te agarra y te dice, no, que cómo te vas a enojar tanto por esto, o loco, ¿cómo te va a gustar cómo te voy a gustar tanto si salimos 3 semanas? eso es un intenso. Claro. La tip. No, sí, eso a mí también me ha pasado. Ojo, no soy un extraterrestre acá, o sea, es bravo. Es bravo el nivel de invalidación que hay, incluso gente
te dice cosas que a ellos les pasa, pero se intentan ocultar, ¿entendés? Entonces, Sí, sí, entonces es como que sí. es complicado. Voy a aprovechar ahora, antes de hacer el siguiente paso, a buscar el regalo, porque no puedo no filmarlo. Ay, un corte comercial, no sé dónde dejé esto. ¿No estaba por ahí? Me parece que me lo mostraste por ahí. No es esta, pero no importa. O sea, igual la otra servirá para otro momento. Ah, estaba ahí. Ah, Bueno, antes de pasar de seguir la historia, gracias. acá te dejo el regalo que le dejo siempre a todos. La taza. Oh, taza. La taza y el sticker. Perfecto. ¿Y el sticker está ahí o Sí, está acá. Excelente. Con el loguito. Bien. Bueno, fuiste, hiciste los talleres. Para que la guardo, que hace ruido. ¿Y qué notaste, ¿no? En esos talleres, ¿no? ¿Te tomaste para alguna sorpresa? ¿Era más o menos como te lo esperabas, lo que iba a suceder? Lo que tuvo fue que no me esperaba algo específico. Entonces, todo lo que pasó fue como sorpresa. Claro. Eso fue lo bueno. Siento que a veces cuando vas con expectativas hay más facilidad de frustrarte, ¿no? Yo no tenía nada que perder, lo probé y después de ahí aprendí qué podía manejar, qué cosas todavía no. Por ejemplo, me pasó que en un taller que sí apareció esto de la emoción del llanto, de la tristeza, sí. Al ser virtual, era como que me sentía rara tipo, me gustaría de alguna forma contenerlo y estamos virtuales y me quedé como, ¿cómo hago? ¿Qué hago? Y las chiquilinas lo notaron como que, y me decían, tranqui, Flor, como, a ver, está bien, o sea, como esto de bajar a tierra, de que estás dando un taller donde hay emociones, pero que en sí somos todos adultos y no es que tenés la responsabilidad de como estar consolando a la otra persona. O sea, cada cual ahí sabe que, bueno, que si hay una emoción, esto se acompaña en equipo, pero no es como algo que por ahí yo en ese momento dije, ay, ¿qué hago? Como que sentía que tenía que hacer algo y es como no solamente estar ahí, o sea, estar presente ahí y estar acompañando. Como que en ese momento le tenía miedo a esas emociones, yo personalmente, conmigo misma también. Y después que lo fui perdiendo, eso fue también cambiando. Como que ya no me incomodaba cuando pasaba eso, con las emociones ajenas y eso. Que siento que tiene mucho que ver con lo que decías vos también de esto de enojarse con el otro porque se emociona. Es como, vos con tus emociones te enojás. O sea, no querés. O no sabes qué hacer. Claro. Claro. Bueno, y al final se resolvió bien esa situación. Sí. Sí, al final fue eso. Fue como, está bien, o sea, no... Era como, no te preocupes, me decía. No te preocupes que está. Era un tema, era la infancia, justo. Era un tema que daba para tocar fibras. Claro. Sí. Pero bueno, hasta que no probás no sabes tampoco. Y vos decís que, a ver, ¿hubo llanto o hubo más que llanto? Porque a veces está bueno que uno llore, ¿no? Uh-huh. Está interesante y es una emoción más. El llanto no, la tristeza. Sí. Y hay veces que necesitamos hacer un poco de catarsis. Y yo creo que las otras personas que participaban en el taller estuvieron bien en decirte eso, porque, a ver, una cosa es que, yo qué sé, hubiese sido un grupo psicológico en el que tu rol hubiese sido otro. Claro. Es simplemente poder expresarnos mejor, poder compartir cosas en el caso de que la gente quiera. Y nada, también sentimiento de comunidad, ¿no? Un poco. Por eso, sí. Así que yo creo que está muy bueno lo que hiciste y lo que seguís haciendo. Entonces o sea, todo te sorprendió porque ibas con, básicamente no sabías ni qué esperar. Uh-huh. Perfecto. Entonces, después de eso, ¿cómo siguió la historia? Y bueno, después de eso,
Seguimos un poco más con los talleres en ese grupo. Ujú. Y personalmente después lo miré como para otro lado, ya no era para personas altamente sensibles, sino como, bueno, personas que les gustara escribir y que quisieran conectar consigo mismas. Ahí lo pasé como el individual, el uno a uno, Ujú. un tiempo. Y ahora estoy como en el proceso de ver si sigo así individual, si me la juego por lo grupal, que por ahora como que presencialmente no ha salido. Y está bien, o sea, también siento que a veces por algo las cosas no se dan en su momento. Como que hay cosas que yo o cualquiera que hace algo tiene que aprender o herramientas que vas agarrando antes de poder sostener algo. Sí. Eso, por ejemplo, de lo que te decía que me pasó, me sirvió para decir, mira, todavía estoy incómoda con tal cosa. Después dejé de estar incómoda y ya era como, iba desde otro lado, ¿viste? Ujú. Y ta, con todo me parece que es así. Como que primero tenés el deseo y después es, bueno, baja la tierra, fíjate si realmente estás para eso emocionalmente o no. Bueno, es como física teórica y física práctica, ¿no? Que en el liceo una cosa son todas las ecuaciones y otra cosa es hacer el práctico, ¿no? Ujú. Es muy distinto. Por más que te digan que es la ecuación aplicada, hay que Sí. aplicar la ecuación, ¿no? Así que nada, entonces, eso fue un poco el taller, pero vos hiciste más cosas que el taller, ¿no? Sí, sí, hice un podcast el año pasado, lo empecé. ¿Cómo se llama? Jóvenes del Uruguay hablan. Ujú. Está en Spotify y en YouTube. Por ahora voy 11 episodios. Y bueno, eso fue de mi deseo como de empezar a hablar de ciertos temas y que cualquiera pudiera hablar de esos temas. Porque está, obvio, cuando hay conocimiento desde la formación y todo, es re interesante, pero también está bueno como esto de decir, bueno, yo me siento de tal manera con respecto a tal cosa. Sí. Y específicamente el grupo de jóvenes uruguayos. O sea, como bien Sí, ahí, bien nicho. ahí va. Sí. Ahí va. Y arranqué con salud mental y trabajo, fue el primer tema, la Ujú. relación entre ambos. Y puse por Instagram, bueno, ¿quién quería hablar del tema? Que me contestara la historia, le mandaba las preguntas y me mandaban las respuestas y después yo editaba todo. Y fue fluyendo, la verdad. O sea, cada vez que planteaba un tema, bueno, alguien había que quería participar. Yo manejaba un rango de entre 10, bastante mínimo 10 minutos de episodio, máximo 50 por ahí. Algunos eran más cortitos y otros se iban casi a los 50. Ujú. También ahí notaba qué temas, justo desde el perfil que tengo, generaban más interés y cuáles no tanto, Claro. a participar. Y siempre como el objetivo era aprender en qué estábamos, ¿no? O sea, las personas que quisieran participar. Claro. Y esa fue un poco la razón también por la que te traje a vos y no traje a un psicólogo especializado en personas Ujú. paz. Porque Claro. a mí los números fríos, a ver, están muy bien, pero a mí acá en este podcast me interesa la experiencia directa. Ujú. A ver, hay episodios que sí traigo especialistas, o sea, no es que no me interesa Sí. la ciencia ni me interesa el conocimiento, me interesa. Y también me interesa esto, el que venga alguien de primera mano y que me cuente cómo la ve, cómo la vive. Ujú. Y yo creo que es igual o más importante incluso, porque alguien me puede dar un libro y yo lo puedo leer, pero ese libro no me va a contar la experiencia individual. Así que tenemos un podcast que escuchar, tenemos un taller que tenemos que ir, que tenemos, no, que si quieren vayan, ya después vamos a dejar cómo contactarla. Ahora vamos a hablar un poquito, hablamos de digamos, cómo fue evolucionando en vos el concepto de paz. Ujú. O sea, cómo fuiste primero sabiendo qué es, o sea, no sabías ni qué es en un momento y en un momento te aprendiste, Sí. y cómo fue evolucionando. A mí lo que me interesa ahora saber es específicamente qué has averiguado sobre eso, ¿no? O sea, ¿qué es una persona altamente sensible? ¿Cómo lo definiría? Claro, sí, ¿cómo te salga? Dale. Bueno, yo diría que una persona altamente sensible es alguien que tiene así biológicamente un sistema nervioso más sensible que Ujú. otras personas, por tanto predisposición y también por el entorno en el que se crecieron.
por lo que he visto, muchas veces hay traumas de desarrollo en las historias así personales, que bueno, que generan justamente que estos rasgos se desarrollen y después te generen ciertos problemas, ¿no? Esto de estar hiper alerta como que no termina siendo desadaptativo cuando vas creciendo, ¿no? Pero bueno, en cuanto a rasgos de la personalidad, serían personas que somos sensibles como a los estímulos, a los sentidos, ¿no? Todo lo que es sentido, y también adentro, como que estamos muy pendientes de lo que está pasando adentro. Entonces es como eso, la info de adentro y afuera todo el tiempo, ¿no? Entonces, ambientes con mucho ruido, es medio parecido al autismo en ese sentido, con mucho ruido, con mucha estimulación, con esto de tener que están pasando muchas cosas al mismo tiempo, es como que nos terminan perjudicando porque la regulación emocional ahí es como demasiada data y pasa lo que se dice que te sobreestimulás, que es como que llegas a un límite y a veces te pones a llorar, tenés como momentos donde llorás, para descargar esa tensión que se acumuló. Después otra cosa, bueno, esto de ver detalles, por ejemplo, estamos como muy atentos a las cosas sutiles, por ejemplo, no sé, ir caminando y como que te llama la atención una florcita que está ahí en el pavimento, que capaz que alguien está pasando y ni cuenta se da, es como que estás ahí siempre viendo todo. Y en caso de que, siendo chico, ya mostrás esos rasgos y tu entorno los ve y dice, mirá, mi hijo es sensible, voy a fomentarle que, no sé, que pinte, que juega tal cosa, que como intentar canalizar esa sensibilidad, esa persona después es artista o es músico, ¿viste? O sea, ya sigue por ese lado y no se transforma en algo que le dificulte. Creo que te dificulta cuando es eso. Tu entorno ve esa sensibilidad y no sabe qué hacer con eso, o incluso dice, no, pero no deja de llorar, como no puede ser así tan susceptible, como que más todavía. Entonces interiorizas esa cosa de, bueno, tengo un problema, estoy mal, yo soy el problema, como que esto como que te lo querés sacar, ¿viste? Decís, quiero sacarme esto. Claro, quiero extirparme esto. Sí, tal cual. Bueno, Entonces, yo lo que veo acá son varios puntos de contacto, esto lo hemos hablado un ratito antes de empezar, con varias cosas, ¿no? Yo lo que veo, o sea, dentro de lo que es la psicotraumatología, básicamente lo que te dicen es que cuando una persona está muy hipervigilante, está muy susceptible emocionalmente, lo que te dicen es que hay ciertas partes del cerebro, que este es el punto de contacto, que son diferentes a un cerebro no traumatizado. Por ejemplo, la amígdala, que es la que percibe, digamos, todo el tema del peligro y todo eso, en una persona más traumatizada, sobre todo con trauma complejo, trauma de desarrollo, ese concepto no lo manejo, tendría que ver bien cuál sería específicamente. Creo que son bastante intercambiables, creo. Claro. La amígdala, que es esa parte que les acabo de decir, está más grande, y el resto de las zonas de lo que tienen que ver con, primero, salvo el recibir la señal, digamos, aversiva, el estar más alerta, que es la amígdala, que está más grande, el resto, tipo el hipocampo, la corteza prefrontal, etc. Estoy hablando de trauma complejo, no estoy hablando de personas PAS específicamente. Sí. Como que está todo un poco más chico, salvo la amígdala, ¿no? Entonces, cerebralmente así, podría llegar a tener un punto de contacto. Obviamente, mientras más traumatizada está la persona, más afectadas se verán ese tipo de áreas. Entonces, por el punto de vista neurobiológico, podría explicarse así, presuntamente, porque, repito, no sé del tema. Y nada, vos me hablaste de que, antes de detrás de cámaras, que como que no se sabía si siempre la persona estaba traumatizada o no. Bien, entonces, hay dos cosas acá. Tenemos por un lado lo biológico y lo ambiental. Porque una persona puede nacer con determinado temperamento, que por lo general el que más, en teoría, iría más hacia ese lado de la alta sensibilidad es la vulnerabilidad emocional,
que es el mal llamado, mal llamado no, lamentablemente se llama así, pero dentro de lo que es DBT le llamamos vulnerabilidad emocional, pero dentro de lo que la ciencia, por lo menos cuando yo fui a la facultad decía, era temperamento difícil. Imagínate que estigmatizante, ¿no? Es básicamente la alta sensibilidad a los estímulos, a que la gente te diga algo, reaccionar más fácil, de manera más, entre muchas comillas, negativa. ¿Qué más? La dificultad de adaptarte a ciertos lugares, a ciertos entornos. Entonces, yo creo que, o sea, siempre es más fácil decir es una combinación de los dos, ¿no? Pero yo creo que capaz que hay gente que tiene más tendencia biológica y gente que tiene también más tendencia ambiental que la otra, y otra que debe ser más mixto. Bien, entonces está, yo hipotetizando y hablando un poco sin saber de esto específicamente, se me ocurre esto. Entonces, nada, esa es un poco la génesis, ¿no? De lo que me decías, tipo de cómo podía llegar a surgir. Entonces, esto es algo que desde niño la gente, o sea, se puede detectar, o es algo que, que tal, es más que nada de adulto o más de adolescente grande. Sí, o sea, lo tenés desde siempre. Capaz que lo empezás a notar como algo que te genera conflictos, esto, empezando en la escuela, como empezando a relacionarte más con grupos de personas. ¿Por qué pasa esto? Te cuesta estar en ambientes con mucho estímulo, y los niños de por sí son, o sea, cuando somos niños, está esto de estar con hiperactividad y cosas. Imagínate en una clase con 20 personas más, siendo chico y teniendo eso, como que a mí personalmente me pasaba que me abrumaba con tanta gente. O sea, me costó mucho lo que fue la etapa de la escuela en eso, de integrarme y hacer mi grupito de amigos más chiquito y mi mundo ahí dentro de eso, porque era como que me abrumaba. Era muchas cosas pasando, como que tal, ¿no? Sí, al mismo tiempo. Y tal, un poco vos comentabas el tema de, bueno, la persona, tipo que le estimulaban a la persona a pintar, o la música, o lo artístico. Sí. Yo creo que también tiene que ir de la mano con lo emocional, ¿no? Porque de nada sirve que mi padre sea Picasso, que se descubrió que es un hijo de puta, hace poco, relativamente poco. Que mi padre sea Picasso. ¿Era Picasso? No, era Picasso el que se había descubierto esto. Pero que me trate como si fuese una basura, a que me enseñe a pintar, o que me mande a talleres de pintura o lo que sea, y que pueda darle sentido a lo que siento, ¿no? Porque si yo estoy triste, me dice, no estés triste, pero me da un lienzo y pintura, no va a servir. Como que... Claro. Creo que cuando no pasa eso de que hay como algo que te sirve para agarrarte, igual lo encontrás, lo buscás. Capaz que eso puede diferenciar un poco lo que es el TLP, que hablábamos también de las similitudes, con la alta sensibilidad. Como que siento que estamos en búsqueda de canalizarlo por algún lado. Tenemos como una atracción hacia el arte, hacia expresar, pero no como desde el ataque a otras personas o reactivamente, sino más como, me pasan un montón de cosas, ¿qué hago con esto que me pasa? Y cuando encontrás la herramienta o las herramientas, está de más. Sí. Porque se hace mucho más llevadero y hasta le puedes sacar como el juguito. Claro. Creo que sí, es muy diferente a tener en esos momentos, cuando sos chico, como de volcarlo por ese lado de poder pintar, poder ir a un taller de cerámica o algo con las manos. Eso ayuda a pila. Bien, de bien. O sea que básicamente una buena forma de que una persona con paz desde chica se desarrolle lo mejor posible es, por un lado, lo artístico, por el otro lado, padres validen a sus hijos, ¿no? Claro, sí. Trátelos bien, no les hagan cosas malas. Bien. Dejen que llore. Claro, dejen que llore o validen por lo menos, ¿no? Que si bien hoy en día es un poquito mejor que hace 30 años, seguimos teniendo mucho camino por hacer. Entonces, otra cosa que yo, siendo especialista en TLP, que a mí en realidad me gusta más hablar de desregulación emocional,
porque siento que con TLP no estoy describiendo todo lo que me gustaría escribir, y con desregulación emocional me parece más atinado. Es el tema de que cuando hablamos de TLP, la gente te dice, esto se diagnostica después de los 18 años. Y a la gente me refiero a la American Psychiatrist Association. Bien, que es, digamos, lo que nuclea mayoritariamente, digamos, a todos los psiquiatras y psicólogos del mundo. El famoso DSM-5, que es el manual diagnóstico de trastornos mentales, que básicamente te dice que un trastorno de personalidad, como la personalidad no está totalmente desarrollada hasta los 18, antes no se puede diagnosticar. Y acá estamos hablando de, ya tenés 4 años y ya se sabe que está la condición de persona altamente sensible. Sí. Yo creo que hay, por lo menos desde lo que manejabas vos, Flo, hay bastante diferencias. Está el tema del diagnóstico tipo a cierta edad. Sí. El tema de lo artístico, que a ver, no es que las personas con TLP no puedan pintar un cuadro, ¿no? Pero no siempre va hacia ese lado. Bien, es como que lo que hay en común es la desregulación emocional. La desregulación emocional, la hiperalerta. Esto de ser muy sensibles al rechazo, al abandono, a sentir, no es que literalmente, o sea, si percibís que alguien te está rechazando de alguna forma o que te va a abandonar, sos como muy sensible con eso. Que ahí sí me parece que tiene que ser de trauma, ¿no? Creo que sí, no, es como de dónde viene. Sí, pasa que también hay gente, y a ver, los entiendo, pero mi manera de ver el mundo es diferente, pero hay gente que te dice que incluso los más radicales te hablan de que no existe el trauma. Que no existe. Y locos que a ver, o sea, que hablan con investigaciones en la mano. El tema es que lo que uno puede investigar es... puedes decir lo que quieras en base a investigaciones, porque siempre va a haber una investigación que diga lo que vos buscás. Y sí, si vas con esa, sí. Pero a ver, yo hablo con los números en la mano, pero también hablo con lo que veo en terapia. Y el trauma existe. O sea, no hay forma de ocultarlo, no hay forma de... Y no solamente trastorno de estrés postraumático, que es lo que se ve, yo que sé, el veterano de guerra de Estados Unidos que estuvo en Vietnam y volvió convulsionando en el piso, ¿entendés? O sea, no es solo eso. No es solamente que sienta que tuviste un choque en un auto una vez y te lastimaste mucho, después frena un auto tipo otro día X en otro lugar y te viene como un flashback. O sea, el trauma es eso, pero hay más allá de eso. Y ahí es cuando hablamos de trauma complejo, que es, digamos, la génesis de muchas cosas, ¿no? Que es en un periodo sensible de tu vida, no necesariamente la infancia o cuando eras muy chico, pero sí en un momento o varios momentos sensibles de tu vida, el estar expuesto a muchos momentos percibidos como violentos, como muy violentos. No tiene que ser algo, yo qué sé, a ver, obviamente puede ser... a temas de agresión sexual, o puede ser también a golpes, pero puede ser también negligencia. Puede ser también que cada vez que yo me ponía mal, mis padres me ignoraban. O puede ser... O sea, hay puntos medios que también pueden ocasionar trauma, y el trauma básicamente es... o sea, no cualquiera se puede traumar, por ejemplo, con un accidente de auto. O sea, yo me puedo traumar y ella no. No hay un episodio objetivamente traumático. Sí hay una vulnerabilidad previa, y sí yo me lo puedo tomar de determinada manera. Entonces, no sé a qué iba con esto, pero básicamente el trauma complejo... A los que decían que no existe el trauma, me parece, ¿no? Claro. Sí, y hablando de trauma complejo, es algo que lo que cambia con el trastorno de estrés postraumático es que el trastorno de estrés postraumático es de un episodio puntual, de una cosa que te pasó. A ver, te pudieron pasar varias cosas en la vida, pero quizás esa puntual... Como el accidente. Sí, te traumatizó. Ahora, cuando hablamos de trauma complejo, estamos hablando de varios episodios, capaz que no de choques, pero sí de que en mi casa me trataron... O sea, no me dieron bola, no me validaron, o me gritaban, o me pegaban, etc.
varios de esos. Y eso también afecta en cómo yo me autopercibo como persona, ¿viste? Mi autoestima. El autoestima por lo general se ve tocada. Entonces, esa sería, digamos, la gran diferencia, ¿no? Son varios momentos complicados en la vida o muy complicados versus uno, que dentro de lo que es la terapia de MDR, con un trastorno de estrés postraumático, es mucho más fácil trabajar que con un trauma complejo. A ver, no es que sea fácil trabajarlo, pero es más fácil que lo otro. Entonces, yo creo que sí, hay por lo menos así hablando, así nomás contigo y viendo cómo funciona esto, yo me imagino que sí habrá trauma. En muchos de los casos, por lo menos, de paz, de personas altamente sensibles. ¿Conoces a Gabor Maté? Es un estadounidense que está hace muchos años trabajando con trauma. Le encanta dar conferencias y tipo, hay pila de videos y podcasts que lo invitan. Ha sacado libros también. Y él decía una cosa que me vino cuando estabas hablando de esto de qué te traumatiza y qué no. Que él dice, el trauma no es lo que te pasa, sino en el momento, si tuviste contención o no, si tuviste a alguien que te acompañara a transitar esa situación. O sea, como que eso diferencia lo que te puede llegar a traumatizar de lo que no. Por ejemplo, accidente de tránsito, viene un coronario de asistencia de emergencia y te contiene en esa experiencia que podría ser traumática. Tenés a alguien que es testigo de eso, que te está literalmente como prestando su atención y todo, y si bien fue una cosa horrible, después vas a tener que recuperarte todo, no te genera trauma emocional, porque estuvo eso. Claro. Él planteaba eso, como que llegó a esa conclusión. Y entonces esto de la negligencia, cuando hay eventos, por ejemplo, que no los vivís sin decírselo a nadie, o los padres no están presentes, o no pueden como quedarse a contención, van generando como esas manchitas en el cerebro, o no sé, en el cuerpo también, que es lo que genera como el trastorno, bueno, las características después. Claro. Bueno, es que esto también tiene mucho que ver, me parece, o tiene muchos puntos de contacto también con lo que es el apego, ¿no? Que básicamente empieza obviamente por los padres, cómo fue mi vínculo con mis padres y cómo yo los percibía. Si percibía que mi madre iba a estar ahí, si mi padre iba a estar ahí, o si a veces estaba, a veces no, o que no sabía qué esperarme si pasaba determinada cosa, si yo me ponía a llorar, capaz que un día me abrazaba y otro día me puteaba, y no tenía ni idea cómo iba a reaccionar. Entonces, ahí se van armando esos modelos mentales hasta que en un momento el apego se traspola a cómo me llevo yo con el mundo, ¿no? Cómo yo percibo a las personas y cómo yo me manejo de las personas. Si esta persona me clava el visto con el celular, una persona con apego seguro capaz que piensa, capaz que no pudo. Y capaz, a ver, estoy generalizando mucho, ¿no? Por las dudas. Y una persona con un apego más inseguro, capaz que se percibe y dice, me clavo el visto porque capaz que no me quiere hablar o no sé qué. Entonces, ahí está la gran diferencia. Entonces, una persona que tuvo un accidente y sabe que hay alguien para él, capaz que viene el bombero, capaz que viene no sé qué, y le sirve. Incluso capaz, por más que no venga nadie, le sirve porque tiene la seguridad de que tiene un lugar al que regresar, capaz. No necesariamente físico, gente. Sí. Ahora, si yo no sé, o sea, estamos hablando de apego inseguro, o sea, hay varios tipos de apego inseguro, no importa cuáles son, pero capaz que ahí yo no percibo que realmente tenga alguien que me esté esperando para cuidarme. Entonces, ahí va a ser más traumático, o sea, va a ser potencialmente traumático ese evento, por la predisposición mía a cómo percibo el mundo. Y si yo me hago mierda contra una cuneta, y encima yo pienso que a nadie le importo, o siento que no es tan importante lo que me está pasando, va a estar complicado. Eso nomás. Sí. Y ahí, muchas veces, ¿qué pasa? Se caen adicciones para lidiar con ese dolor emocional. Es como que siento que
así generalizando, hay como dos caminos. Bueno, o lo volcás a expresar en el arte, empezás a buscar tu tribu, buscar tu comunidad, o bueno, querés el alivio que es válido también. O sea, a ver, yo antes cuando era chica rejuzgaba las adicciones, era como, ¿cómo puedes ser borracho? Es una decisión, ¿cómo no sé cuánto? Después empecé a crecer y dije, no, es querer lidiar con algo que no sabes cómo lidiar de otra manera. Es eso, o sea, y después, bueno, empezás a, bueno, todos sabemos lo que pasa con las adicciones, pero viene de lo mismo, es como trauma, dolor, tipo, ¿qué hago con esto que me pasa? Tengo que seguir, pero no puedo lidiar con lo que siento, bueno, lo duermo en anestesia, o sea, hay que seguir hasta que llega un punto que se te va todo al carajo. Y Bueno, ahí, una vez a mí, hace 6, 7 años, me había venido un ataque de pánico. Fui a la emergencia porque estaba, o sea, yo estaba recagado. Y la enfermera me dio ahí media pastilla debajo de la lengua y me dice, vos tenés que salir a correr como esta gente que sale a correr. Toda la gente que ves por la Rambla corriendo son todos ansiosos, ultra ansiosos que están intentando, ¿cómo es la palabra? Lidiar con esto, tipo mediante el deporte. Y yo en ese momento, bueno, está, sí, puede ser. Hoy en día, a ver, hagan deporte, gente, es verdad, hagan deporte. también Pero a ver, a veces es adictivo. Sí. O sea, hay gente que termina Sí, adictiva, pero adicta. justamente porque sirve para apagar la cabeza a veces. Claro. O sea, uno cuando está corriendo en el gimnasio o no sé qué, es como que está, o sea, no es tan pesado lo que uno rumia. Claro. A veces sí, pero la mayoría de la gente le sirve. Entonces, es un poco eso, ¿no? El tema de adormecer, apagar las emociones, que a ver, o sea, por un lado lo entiendo, no es que diga que sirva, tipo hacerlo, pero entiendo que una persona que sufra tanto emocionalmente y que nadie lo haya validado en su vida o tenga poca gente que lo valide y que no tenga un espacio terapéutico, busque eso. ¿Por qué? Porque vos te tomás un shot de Jagger o un vaso de whisky y te alivia. El alcohol es un depresor, entonces yo estoy re manija, me tomo un vaso de lo que sea y me baja. Y lo más peligroso, ¿sabes qué? Es que es instantáneo. Es como la marihuana o drogas más pesadas, ¿no? Sí. Entonces es un reforzador de alivio. ¿Por qué un reforzador de alivio? Porque me quita algo malo. Y en este caso lo malo que me quita es el malestar. Y lo hace rápido. Entonces es susceptible de ser muy adictivo. Sucede un poco eso. Bueno, o sea, desde el enfoque de BT, ustedes tienen como cosas que son naturales, o sea, como herramientas de último recurso, no sé cómo le llaman. De crisis. De crisis, ahí va, que justamente no van a algo que puede generar adicción, sino como, bueno, si ya probaste todo y seguís muy activado, Sí, y aún así pueden generar adicción. Ah, sí, aún así. Sí, porque, por ejemplo, la primera que usás cuando la persona está en una crisis de tristeza es ducha agualada, pero vos lo que tendés a decir es, mirá, al principio practicala para acostumbrarte a la sensación, pero después, cuando vos ya sepas cómo es y vos ya estés dispuesta a hacerlo, hacelo solamente cuando tu emoción esté de acá para arriba y vos ya no razones. Y que ni un abrazo, ni una hamburguesa, ni nada te va a hacer bien. Digo, no te va a servir en ese momento ni un consejo de alguien, sino que estás en una. Ahí va. Ahí hacelo. ¿Por qué? Porque lo que hace la ducha agualada es, dentro del sistema nervioso autónomo tenés el simpático y parasimpático. El simpático es el de estrés y el parasimpático es el de relax. Entonces, vos, tirando agua helada, el de estrés que está recontraactivado baja y sube el de relax. Ahí va. Es instantáneo. ¿Y qué te dije yo qué pasa con lo instantáneo? Que es adictivo. Sí. Potencialmente adictivo. Entonces, por un lado, lo que haces es evitar el malestar, como si te tomaras un whisky. Nada más que si los efectos del whisky no es tan adictivo como un whisky, ¿no? Eso primero. Y segundo, es susceptible de ser adictivo. Entonces, sí usalo,
pero con conciencia, ¿no? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, como diría el tío, ¿cómo se llama? El tío Ben. El tío Ben. Que un amigo mío me dijo que en el manga, no, en el cómic, no era el tío Ben, sino que era el narrador el que lo decía. El narrador. Sí. Pero nada, no importa. Es un poco eso. Entonces, eso es un poco eso el tema de las adicciones, ¿no? O sea, lo mejor es anticipar. ¿Qué quiere decir anticipar? O sea, trabajar en mi regulación emocional para cuando la próxima que me pase algo así, yo tenga más herramientas. Las habilidades de crisis son para salir una vez que yo todo lo que trabajé no me funcionó. Que puede pasar. La cosa es tratar de que pase lo menos posible. Ahí va. Entonces está, un poco eso. No sé si hay algo más que quieras decirle a la gente que está viendo esto, las 10, 15 personas que están viendo esto. Que si querés comentar algo más, aportar algún dato más, o algo que vos pienses. Me gustaría decir que me parece que está de más que se hable mucho de todos estos temas. Y siento que somos todos como mucho más conscientes de lo que nos pasa. Y que está bueno cuando no te pasó o no tenés como una referencia, ser curioso, me parece. No caer en juzgar o decir exagera, porque si lo hace es porque no encuentra otra manera. Claro. O sea, de afuera se puede ver exagerado, se puede ver como algo que vos no harías, como que no entendés, pero eso, cuando estás en crisis o algo, ya se vuelve totalmente ilógico lo que puede pasar. Es como que siento que estando en crisis vos no te reconoces a veces lo que puede llegar a ser, o sentir, o... Es que si sentís un 100, actuás un 100. Técnicamente no es una exageración. Capaz que sería una exageración para el que no lo siente así. Claro. Pero para mí, que yo estoy sintiendo así, no es una exageración. Un poco eso, que estoy totalmente de acuerdo con Flo. Pregunten, como yo pregunté recién, ¿no? Que le pregunté si todos lloraban ahí en el taller. Pregunten. No van a tener una mala respuesta. Flo se compromete a no responderles mal. Ahí va. Porque obviamente es preferible que se quieran informar a que sigan prejuzgando. Tal cual. Iba a decir algo más. Gente, diciéndole a las personas, no sientas tanto, no estés mal, no van a hacer que se sienta mejor. No hay un botón. Ponele onda. Claro. Por más, incluso ustedes no tienen el botón. Y nosotros tampoco tenemos el botón. O sea, yo si estoy mal, no puedo apretar un botón interno en mi cerebro y dejar de sentirme mal. Eso es veneno que nos viene de generaciones anteriores y que de a poco vamos a tener que ir limpiando. Así que nada, te dejo despedir un poco el programa. ¿Cerrar? Sí, te dejo cerrar. Bueno, gracias a los que vieron y escucharon el episodio. Capaz que comentar las redes. Yo comento mis redes, es Flower Uruguay en YouTube y en Instagram. Y... No, las mías en realidad ya están por todos lados. Están por todos lados, está. Siempre las pongo acá, así que está. Nada, les mando un abrazo a todos. Gracias, Flor, por venir. Gracias por invitarme. Y por comentar todo esto, que me parece que es importante que la gente aprenda, que la gente se informe, y creo que lo hiciste muy bien. Y nada, les mando un abrazo grande. No se queden solamente con lo que decimos acá, sino que investiguen, vean otros podcasts, vean investigaciones, chárrenlo y nos vemos en el siguiente episodio.